Ya, estamos grabando. Salgo por un momento de la cosa como más chica, ya, y para hablar así como de cosas un poquitito más clínicas, por así decirlo. Chicos, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora, identificar en un paciente un cuadro inflamatorio, ¿creen ustedes que es algo fácil o creen ustedes que es algo difícil? ¿Qué opináis? ¿Será fácil o será difícil identificar un cuadro inflamatorio? Compleja la pregunta, ¿no? Porque si no llega un paciente con dermatitis, ya, ¿sí? Un paciente con queratoconjuntivitis, un paciente, qué sé yo, con antecedentes de se torció un pie, ¿cierto? Y está el tobillo ahí aumentado de volumen, doloroso, qué sé yo. Uno puede pensar que es fácil identificar el cuadro inflamatorio. Sin embargo, cuando muchas veces uno se enfrenta en la clínica a pacientes que, ¿cierto?, pueden tener inflamación de órganos internos y ahí ya no se vuelve tan evidente, ¿ya? Desde lo clínico. Entonces, ¿qué es lo que se hace muchas veces? Uno recurre a la ayuda del laboratorio clínico, ¿ok? Y el laboratorio clínico entonces nos va a ayudar a identificar cuadros inflamatorios, por ejemplo, a través de lo que se conoce como la respuesta de fase aguda, ¿ya? La respuesta de fase aguda tiene que ver con manifestaciones sistémicas, ¿ya? Eh, o con cambios sistémicos, ¿ya? Que se producen a consecuencia del cuadro inflamatorio. Esta respuesta de fase aguda está dada por la presencia de citoquinas, ¿cierto? De tipo proinflamatoria, ya las más importantes, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, ¿ok? Estas son las que, por ejemplo, estimulan a la médula ósea a que ella aumente la producción y liberación de leucocitos, ¿ya? Por lo tanto, estas citoquinas son las responsables del fenómeno de la leucocitosis. Estas mismas citoquinas proinflamatorias a nivel de hígado eh, aumentan la expresión de cierto tipo de proteínas que son aquellas que nosotros conocemos como las proteínas de fase aguda, ¿ok? Eh, y estas proteínas de fase aguda son requete importantes porque se ocupan como marcadores de inflamación. Hay varias, pero la más importante es la proteína C reactiva. Yo les decía ayer, no me confundan a la proteína C con la proteína C reactiva, ya esta es la proteína C reactiva. ¿Mm? Súper importante en términos de eh, diagnóstico, ya súper importante también en términos de pronóstico para pacientes. Entonces, si el día de mañana ustedes están, ¿cierto?, haciendo una pasada por UCI, ¿cierto? O por sala también puede ser, ¿cierto? Pero si uno ve que en los días eh, los niveles de proteína C reactiva en un paciente van al alza, ¿cierto? Podemos nosotros también pensar que el proceso inflamatorio en ese paciente se está volviendo cada vez más intenso. Y al contrario, pues si tenemos un paciente con niveles de proteína C reactiva que en los días han ido disminuyendo, también uno lo que suele pensar es que la intensidad de su cuadro inflamatorio está disminuyendo. Ya en términos de pronóstico, de evolución, al paciente se vuelve bastante importante la proteína C reactiva. ¿Mm? Otros marcadores de inflamación, factores del complemento, ¿ya? C3C5 aumentan durante sepsis. ¿Conocen el sistema del complemento, no? Sí, sí. Sí, sí, ¿Sí? sí lo vimos. ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que es el sistema del complemento? Solo para hacerme una idea de cuál es su nivel de conocimiento de él. Un resumen así como de lo que se acuerda en el momento, sin mirar en internet o apunte o cosas así. Quisiera saber de qué se acuerdan. Es como una respuesta del sistema inmune, pero está como ¿Ya? mediada como por muchas proteínas. Y estas ¿Sí? proteínas son las proteínas del complemento y van numeradas como del 1 al no sé cuánto, como el, no sé, yo conozco un 9, una cosa así. ¿Era el 1 al 12 o por Sí, ahí? No me acuerdo bien. claro. Y se van Claro, activando una tras otra, es como una cascada. exactamente, ¿cierto? Es un conjunto de proteínas de origen hepático
que están circulando normalmente en sangre, o sea, es un mediador de la inflamación que está preformado, circulando en sangre y está inactivo. Y efectivamente, cuando se activa esta cascada del complemento, se activa de esa manera, ¿no? En cascada. Se activa una primera proteína, que es el factor del complemento, y ese primer factor activa un segundo, el segundo un tercero, el tercero un cuarto, y así. Hay varias vías de activación, como que las vías clásicas son la vía, bueno, la vía clásica, la vía alternativa, la vía de las lectinas, pero hay otras vías también eventualmente de activación del complemento. Por ejemplo, en cuadros de isquemia, en cuadros de reperfusión, se puede producir activación directa de S5, ¿ya? O a veces se puede producir activación directa de S3 en algunas condiciones específicas, ¿ya? Hay varias formas. Cuando una vez que se ha activado el sistema del complemento, los efectos son tres, ¿cierto? Atracción de célula inflamatoria, facilitación de la fagocitosis y destrucción de células a través de lo que usted decía, el complejo de ataque a membranas, ¿ya? Altamente inespecífico, eso quiere decir que si se activa sobre una bacteria, destruye la bacteria; si se activa sobre una célula tumoral, destruye la célula tumoral, pero si el sistema del complemento, ay, lo siento, si el sistema del complemento se activa sobre una célula sana, que puede ocurrir también en varias condiciones, ¿ya? Esa célula sana o ese tejido sano va a ser inflamado y va a ser destruido por la acción de este sistema del complemento, ¿ya? Las proteínas del complemento andan por ahí como por las 24, 26, ¿ya? La C1, C2, C3, C4 hasta el C9, y son una parte nomás del sistema del complemento, ¿está? Denme un segundito, por favor. Ya, gracias. El fibrinógeno, otra proteína que también se puede ocupar como marcador, no es un gran marcador, pero es parte de también se puede ocupar, ¿ya? Para circunscribir el proceso inflamatorio. ¿Cuál es la relevancia del fibrinógeno? El fibrinógeno es otra proteína de origen hepático. En cuadros inflamatorios, ¿ya? Para producir proteínas para producir proteínas de fase aguda y para producir fibrinógeno, ¿ya? Necesitamos un aporte aminoácido importante. Entonces, esto es parte de las cosas que explican por qué todo paciente que está en UCI se va a desnutrir, chicos. Todo paciente que cae a UCI es un paciente que cae en balance energético y balance nitrogenado negativo. ¿Ok? O sea, se desnutre. No significa eso que necesariamente van a tener ustedes cambios en variables antropométricas en ese paciente, pero desde un punto de vista de los indicadores bioquímicos, todos los pacientes se desnutren. Y el tema del fibrinógeno y los marcadores de la inflamación y las proteínas de la fase aguda, si ustedes lo quieren, es bien importante ahí. Porque para que el hígado produzca 1 gramo de fibrinógeno, tiene que mover algo así como 6 gramos de proteína del músculo. ¿Ok? Entonces el estado hipercatabólico y el estado de la tendencia a la degradación de proteína muscular en la que caen estos pacientes tiene mucho que ver con aportar aminoácido al hígado, ¿ya? La proteína C que habíamos comentado, ¿cierto? Niveles de citoquinas, de DAMS, ¿ya? Procalcitonina, VHS poco sensible, poco específico, pero igual nos podría ayudar, ¿ya? Hay varios marcadores de inflamación. En relación a la fiebre, un marcador, ¿cierto? Que también un signo clínico que también nos puede ayudar bastante a pesquisar cuadros inflamatorios. La fiebre tiene que ver con ¿qué? La fiebre tiene que ver con el hipotálamo. Entonces resulta que en el hipotálamo hay un núcleo específico o un área específica, que es esta que está acá, que es el área preóptica, ¿ya? Y el área preóptica es súper importante porque es la región hipotalámica encargada del control de la temperatura corporal. ¿Ok?
Entonces, a esta área preóptica ven ustedes que llega información desde la piel, ¿cierto? Se informa la temperatura de la piel, la temperatura del propio cerebro, de la médula espinal, temperatura visceral, y una cosa bien importante es que a esta área preóptica también llegan determinados mediadores que se conocen como los mediadores pirogénicos, ¿ya? El prefijo griego piro habla de fuego, de calor. Por eso, ¿cierto? Los mediadores pirogénicos son aquellos que aumentan la temperatura corporal, que producen fiebre, ¿ya? Estos mediadores pirogénicos pueden ser de dos tipos, pueden ser producidos por nuestro organismo, que es lo que se conoce, ¿cierto?, como los pirógenos endógenos, o pueden ser mediadores producidos por otros organismos, que es lo que conocemos como los pirógenos exógenos, ¿ya? Por ejemplo, el LPS bacteriano. Ya sea que el pirógeno sea endógeno o exógeno, se traduce su llegada al cerebro en la expresión de una enzima a nivel cerebral que se llama COX. ¿La conocen a esa? Ahí. Por sigla quizás no, pero... o es así su nombre. COX ¿Cuál? simplemente. La proteína. COX es como el nombre para los amigos, porque el nombre de la enzima es ciclooxigenasa. Sí, sí hemos hablado de la ciclooxigenasa. ¿Sí? Ya. ¿En qué ramo, Máximo? En neurociencias. Ya. ¿Asociado a qué? No recuerdo bien. No, no estoy seguro si hablamos de fiebre o si hablamos Ya, de unos neurotransmisores. ya. Es un grupo de enzimas, ¿cierto? Agarran el ácido araquidónico y lo derivan a la producción de determinados mediadores. Por el caso de las COX, eh, tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas. ¿Ya? Varias COX. Ay, siempre me hace lo mismo este. ¿Ya? COX-1, COX-2, COX-3. La COX-1 fisiológica, ¿ya? Normalmente expresada en ciertos tejidos particularmente relevantes, como vamos a ver en el capítulo respectivo, en la mucosa gástrica, particularmente relevante a nivel de riñón. ¿Ok? Entonces, eh, ojo, no todas las prostaglandinas son malas, ¿ya? Claro, en el contexto de la inflamación se pueden expresar la COX-2 o la COX-3, ya que esas sí se asocian a la producción de prostaglandinas asociadas a roles de la inflamación, ¿ya? Esas son los que a uno no le gustan. Entonces, a nivel cerebral se expresa la COX-3, ya por influencia de estos mediadores pirogénicos que les decía yo. Y esta COX-3 nos lleva a la producción de prostaglandina E. ¿Ya? Y es esa prostaglandina E la mediadora final del proceso de fiebre. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros tengamos, ¿cierto?, una temperatura corporal entre 36 a 37 grados Celsius tiene que ver con que esta área preóptica del hipotálamo tiene ese rango, lo que se conoce muchas veces como el set point, ¿ya? El hipotálamo está seteado para manejarnos entre 36 y 37, ¿cierto? Entonces, si la temperatura corporal se mueve dentro de ese rango, el hipotálamo no hace nada. Si la temperatura corporal sube o baja, ahí se echan a andar nuestros famosos mecanismos de feedback negativo. Bien, cuando llegan prostaglandinas al área preóptica, sea que hayan sido producidas de manera distante o en el propio cerebro, ¿ok? Vía COX-3, lo que ocurre es que esas prostaglandinas modifican el set point hipotalámico. Hacen esto. ¿Está? Entonces, frente a la llegada de prostaglandinas, el hipotálamo dice, antes estaba haciendo funcionar a este gallo entre 36 y 37, ahora lo voy a hacer funcionar entre 38 a 39. Y entonces es que el hipotálamo echa a andar una serie de mecanismos que nos permiten aumentar la temperatura corporal. ¿Ya? Algunos de ellos mediados por el sistema nervioso simpático, que es lo que ustedes están viendo acá,
eh, aquí, ¿cierto? Termogénesis vía grasa parda, ¿ya? Vasoconstricción cutánea, taquicardia, ¿ok? Y también algunas actividades dadas por el sistema nervioso somático, por ejemplo, el escalofrío, ¿ya? O el calosfrío. Nunca me ha quedado del todo claro cuál de las dos es correcto. Calofrío o escalofrío, lo he visto de las dos maneras, ¿ya? Pero también dentro de lo somático podemos tener respuestas conductuales, ¿cachai? ¿Y qué hace uno cuando nos estamos afiebrando? Nos abrigamos más, nos ponemos bufanda, nos servimos un tecito o un café, nos ponemos al sol, ¿cachai? Todos cambios conductuales tendientes a aumentar la temperatura corporal, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido finalmente de la fiebre? ¿La fiebre es buena o es mala? Es Las parecido dos a lo que ocurre con cosas. la inflamación, po. ¿Qué cosa? Son las dos cosas, es buena y mala dependiendo de qué tanta fiebre hay o no. Sí, Exactamente, depende de la intensidad. exactamente, ¿cierto? Fíjense que se hizo un trabajo donde se suprimió completamente la producción de fiebre en ratoncitos con cuadro infecciosa y a los ratoncitos que no desarrollaron fiebre, porque se suprimió completamente en ellos, se morían más que los ratoncitos que sí tenían fiebre. O sea, la fiebre, al menos dentro de cierto rango, es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque uno se está sintiendo como la mona y entonces desarrollamos menor nivel de actividad física y eso permite destinar más recurso energético al combate de la infección. ¿Ok? Pero, fíjense ustedes, aquí les puse algunas cositas nomás, ¿ya? La capacidad fagocítica, ¿ya? La actividad metabólica, la capacidad de producir mediadores, la capacidad de generar especies reactivas de oxígeno, la capacidad de moverse de los neutrófilos y de los macrófagos aumenta en conjunto con la temperatura. Es decir, la fiebre no solamente nos permite movilizar una cantidad mayor de recursos, ¿cierto? Destinar recursos energéticos a la inflamación, porque nos movemos menos, gastamos menos energía, sino que, ¿ya? Se producen cambios a nivel celular asociados al aumento de temperatura que aumentan la eficiencia con que ellos pueden destruir patógenos, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo, la fiebre sí es necesaria al menos hasta cierto punto. Y decimos al menos hasta cierto punto porque sobre cierto nivel de fiebre ya empezamos a tener efectos que son francamente detrimentales y ahí en su momento lo iremos a comentar. Por ejemplo, podemos nosotros tener convulsiones, ¿ya? Febriles. Chicos, hasta aquí, ¿qué tal va todo? Bien, profe, pero tengo una pregunta existencial, porque lo he escuchado en muchas partes, incluso también de profesores, de que, pero estoy casi 100% seguro de que no es así. A En la ver, diapositiva anterior, de que mucha gente dice de que la fiebre en cierto punto es buena cuando sube, es bueno cuando sube la temperatura porque la temperatura mata a las bacterias, cualquier agente patógeno que haya entrado a sangre, que los mata. Pero que esa temperatura también mata las células. Y estoy casi seguro de que no es así, porque no son temperaturas excesivamente altas como para desnaturalizar algo. Entonces, lo que yo les decía a estas personas era que aumentaba porque la temperatura óptima para la función enzimática son 37, 38 grados. Entonces, el cuerpo aumenta la temperatura como basal para que aumente como la eficiencia de las células para deshacerse de los patógenos, pero no es como que la temperatura los mate, algo así. Entonces, ¿me puede resolver esa duda existencial que he tenido casi toda mi vida? estoy parcialmente de acuerdo contigo, Máximo. ¿Por qué? Porque claro, no es que la temperatura alta mate al patógeno, ¿cierto? En general, los patógenos que nos afectan, ¿cierto? Que nos pueden atacar, son patógenos que se multiplican a rangos medios de temperatura. Esos se llaman mesotermos. Ah, me acordé, ¿ya? Son mesotermos. Entonces, claro, efectivamente, aumentar la temperatura corporal no implica matarlo, pero sí limitar su capacidad multiplicativa, replicativa, ¿sí? O su capacidad eh,
de multiplicación, ¿ya? Pero claro, efectivamente no los matamos por calor, pero sí los sacamos de su rango óptimo. Sí, Y por lo tanto limitamos la capacidad de... Doctor, ¿iba a comentar algo usted? voy a meter la cuchara. Lo que pasa fundamentalmente es la temperatura no es tan importante porque de hecho las bacterias cuando uno las cultiva en laboratorio, o sea, cuando Exacto. hacen cultivos, son temperaturas un poco más altas, de hecho, andan mejor con 37, 40, 37, 37 40. medio, 38, o sea, 38, entre 37 y medio y 38. El problema es que hay algunas proteínas que se degradan, que sí se degradan con temperatura o aumenta la expresión o disminuye la expresión. Es famosa, por ejemplo, la lactoferrina, que disminuye la concentración de fierro. Entonces, la gracia, más que de neutralizar proteínas, en el fondo es modificar la afinidad de las proteínas con ciertos factores de crecimiento bacteriano. Entonces, una de las cosas que pasa, que yo digo, nombro la más famosa, porque lejos de la más famosa, es que disminuye la cantidad de fierro porque se expresa lactoferrina y otras moléculas, entonces de tal manera que disminuye los factores de crecimiento bacteriano. O sea, en el fondo lo que ocurre son formas indirectas, no es por la temperatura misma, pero en el fondo es que el cambio de temperatura hace que proteínas propias del organismo modifiquen su afinidad con factores de crecimiento bacteriano. Entonces, ese es como un concepto evolutivo. O sea, en el fondo le quitamos el fierro, le quitamos... O sea, la bacteria feliz se desarrolla a temperaturas más altas, pero como le quitamos factores de crecimiento propios que están en nuestro organismo, entre comillas, se va quedando sin comida, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y fundamentalmente ocurre sobre elementos clave, o sea, elementos clave de factores de crecimiento bacteriano. Nombro el fierro porque es re importante, porque tiene que ver con todo lo que es la parte metabólica de la bacteria. Entonces, por ejemplo, si uno se ocupa en clínica esto, si un paciente, por ejemplo, tiene fiebre, nosotros, o sea, si tiene un cuadro infeccioso, nosotros sabemos que aumenta la ferritina. ¿Por qué aumenta la ferritina? Porque justamente se desplaza del fierro sérico, fierro que está dando vuelta en la sangre, a sus sistemas de reserva. Entonces uno podría decir, bueno, perfecto, la temperatura aumenta la lactoferrina, por lo tanto disminuye el fierro sérico y también disminuye el fierro cítrico porque aumenta la ferritina. O sea, en el fondo yo nombro con el fierro, pero esto es un modelo que se puede provocar para un montón de factores de crecimiento. Entonces, desde el punto de vista bacteriano, a la temperatura le gustan las bacterias, pero el organismo tiene, por la fiebre o este aumento de temperatura, cambios en las afinidades de ciertas moléculas que son, en el fondo, controladoras de ciertas sustancias que son factores de crecimiento bacteriano. Eso es un poquitito. Y también se secretan algunas que son inhibidoras de crecimiento, pero fundamentalmente va por sacarle el crecimiento. Y por eso, en general, la fiebre, por suerte para el organismo, no mata células. O sea, lo que hace es fundamentalmente aumentar el gasto cardíaco, aumentar fenómenos de vasodilatación, los cuales sí tienen efectos deleterios, salvo en el cerebro, que tiene que ver con modificaciones de las conducciones eléctricas. Pero eso lo va a ver el doctor después, supongo. Eso. Eso, muchas gracias, Doc. De nada. Ahí el Doc habla del hierro, le da harta importancia. Ojo cuando hablemos de eso, porque luego en la clase de inflamación vamos a hablar de una hormona que se llama epsidina. ¿Cachai? Que epsidina aumenta, es una proteína de fase aguda también, aumenta, ¿cierto? En respuesta a cuadro inflamatorio y justamente su rol es bajar la ferremia. ¿Por qué queremos bajar ferremia en un cuadro infeccioso? Por lo que comenta el Doc, ¿cachai? Eh, de ahí que no sirva mucho evaluar el metabolismo del hierro en un paciente con un cuadro inflamatorio, porque como hay epsidina, se distribuye de maneras distintas y entonces eso eventualmente nos puede llevar a una no adecuada evaluación de eso. Ahora, yendo a lo otro que me faltaba decirle a Máximo, claro, si la temperatura comienza a aumentar mucho, efectivamente se podría comenzar a producir desnaturalización a nivel de proteínas neuronales, ¿ya? Y eso sí podría ser complicado. Ahora, probablemente también antes que lleguemos al punto de la desnaturalización, vamos a empezar a tener problemas de tipo neurológicos. Estoy pensando específicamente en las convulsiones febriles, ¿cachai? Pero definitivamente, si la temperatura sigue aumentando y no tenemos cómo controlarla, vamos a empezar a tener desnaturalización y vamos a tener muerte de, ¿ya?
no fue poco común, particularmente en los momentos más álgidos de pandemia, que pacientes que hacían tormentas de citoquina hicieran fiebres extremas de 41, 42 grados y no había cómo bajársela y en un par de horas esos pacientes se morían. ¿Ya? Entonces, también obviamente que va a estar asociado por allá. Pero son varias las cosas. Máximo, no sé si yo- logramos contestar tu duda o si te dejamos con más dudas. cortito, yo dije, No, esa, ya. dije un comentario en general que las células nos afectan directamente por la temperatura, pero como me corrigió el doctor, que salvo las neurológicas, porque las neurológicas son las que no aguantan, pero el resto aguanta bien. Eso. Eso, muchas gracias, Doc. No, bueno, Máximo, ¿qué ibas a comentar tú? Claro, sí, es que esa respuesta me parece mucho más razonable que pretender matar una bacteria con 38 grados, con 39 grados, que yo la he visto bien felices creciendo en la incubadora así. Sí, po. Entonces, me parece Cuando, tan que respondan así como la temperatura sirve para, porque elevar la temperatura mata las bacterias. Pero yo les digo, pero no es que disminuye su actividad, las limita más que matarlas como tal, como destruir una célula. mm, Entonces, mm, claro. cierto. Es que es eso, ¿cachai? Como son bacterias en general mesófilas, están en rangos medios, pero ahí puede tal vez limitarse un poco, pero no es llegar a pensar en matarla es como más rudo, ¿no? las matan, Claro, pero no por la temperatura, acuerdas, las matan porque le deprivan la comida, las dejan sin claro, comida. ¿Cachai? Sí, Claro. sí, sí. Oye, claro, ahí sí. matan a la bacteria porque matan al huésped también. Bueno, también. Persona muerta, bacteria muerta. No hay mucho ahí no hay mucho que hacer. Ya, chicos, quiero que hablemos ahora un poquitito de inflamación así como patológica, así como desde todos lados mal. ¿Ya? Hay algunas condiciones en las cuales la respuesta inflamatoria está disregulada. Que esté disregulada significa que es anormalmente potente, ¿ya? Y conduce a mucho daño. Hay varios modelos en los cuales ocurre eso. El trauma es uno de ellos, ¿ya? La sepsis es otro, que también lo vamos a comentar. Entonces aquí, esta diapo nos habla un poquitito de qué es lo que ocurre con la respuesta inflamatoria en el trauma, ¿ya? Podemos tener frente a un trauma, cierto, fractura, daño de tejidos blandos, hipoxia, hipotensión, si es que el trauma coexistió con sangramiento o con compromiso de órganos asociados a la salud hemodinámica en nuestro organismo, ¿cierto? Si es que el paciente se metió a pabellón, ya obviamente también vamos a tener ahí, ¿ya? Y la coexistencia posible de infecciones. Todo eso va a estar estimulando a nuestro sistema inmunológico y a nuestro sistema neuroendocrino, ¿ok? No solamente al sistema inmunológico. Entonces vamos a tener gran activación de células presentadoras de antígenos, ¿cierto? El daño de órganos también va a generar eh, dolor y una cierta respuesta, ¿ya? Neuroendocrina frente a ese dolor y frente al estrés, ¿ya? Esto se va a traducir en qué? En que esta gran activación de células presentadoras de antígenos, la presencia de toxinas y de antígenos, va a implicar gran actividad de linfocitos T, de los T helper. Ahora, cuando hablamos de T-helpers, y eso me imagino que ustedes lo saben, hablamos de subpoblaciones. O sea, hablamos de una, perdón, al contrario, hablamos de una gran población. Pero dentro de esa gran población hay subpoblaciones de linfocitos T-helpers. En este caso, ¿cierto? Lo primero que ocurre es que los linfocitos T-helpers, que serían los TH0, se, eh, se, eh, se modifican, espérense, se me fue la palabra, se diferencian, ahí está, se diferencian a linfocitos T helper de clase 1. ¿Por qué me interesa el 1? Porque el linfocito T helper de clase 1, a diferencia aquí, por ejemplo, del T helper de clase 2, el linfocito T helper de clase 1 es un linfocito T profundamente proinflamatorio. ¿Ok? Entonces, cuando los linfocitos T helper se nos están polarizando hacia el T helper de clase 1, eso se traduce en que esos linfocitos T helper producen una cantidad muy grande de mediadores proinflamatorios. Citoquina, ¿cierto? Y ustedes tienen ahí de distinto tipo, factor de necrosis tumoral, interleuquina, ¿ya? Y eso finalmente se traduce en que vamos a generar a nivel de médula
vamos a atraer y vamos a activar en todo lado mucha célula inflamatoria. Y eso va a significar que el paciente va a desarrollar una condición que se conoce como SIRS. ¿Les habían nombrado el SIRS? ¿Lo conocen como concepto, sí o no? No, de la Sinceramente sigla no no tengo idea. recuerdo. Sí, quizás ¿No? si dice el nombre puede ser, pero no Ya, recuerdo. el SIRS es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿No? Ya, anoten. SIRS, porque esto lo vamos a ocupar bastante en esta clase. SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir SIRS? Quiere decir que tenemos enfrente a un paciente que tiene un fenómeno inflamatorio que nació local, ¿cierto? Pero que tiene tal potencia que llegó a generar efectos sistémicos en ese individuo. Ya les voy a comentar cómo podemos pesquisar el SIRS, porque es simplecito, ¿ya? Eso se hace con las manitos. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, hay un cuadro inflamatorio, ¿cierto? De origen local, pero que se tradujo en efectos sistémicos en ese individuo. Y ahí vamos a tener todo lo que ustedes tienen ahí, pues. Activación de cascada del complemento, sistema de las quininas, ¿cierto? De la coagulación, esta reacción de fase aguda, con mucha adhesión de leucocitos, con un estallido respiratorio, ¿cierto? Que quiere decir gran producción de mediadores, mucho estrés oxidativo por parte de los granulocitos. Y esto finalmente es lo que nos lleva a daño a nivel de células endoteliales y a daño a nivel de células parenquimatosas. Pero ¿dónde, chicos? Y esto es lo relevante del SIRS. Esto nos puede llevar a daño en órganos que están lejos del que está inflamado. ¿Cachai? Por lo tanto, eso se traduce en el síndrome de disfunción multiorgánica y en falla multiorgánica. ¿Cachai? La falla multiorgánica, el síndrome de falla de disfunción multiorgánica tiene relación con órganos que se ven comprometidos en su función a consecuencia de un fenómeno inflamatorio que se originó en otro lado. O sea, tengo un paciente con pancreatitis y termino haciendo falla a nivel de pulmón, falla del sistema respiratorio. ¿Cachai? Tenéis un trauma a nivel de, qué sé yo, de miembro inferior y terminas con disfunción ventricular, ¿ok? Y con inestabilidad hemodinámica. Eso se conoce como falla multiorgánica o síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Ya? La respuesta neuroendocrina, ¿cierto? Vía generar actividad hipermetabólica, ¿ya? Por corticoides, ¿ya? Mediado por sistema nervioso simpático, ¿ya? También vía estado hipermetabólico va a contribuir al desarrollo de esta falla multiorgánica. Por lo tanto, eso obviamente genera mucho daño. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que la actividad proinflamatoria no dura para siempre. Y en algún momento, los linfocitos T, que aquí comenzó todo, ¿cierto? Dejan de polarizarse hacia el fenotipo T helper de clase 1 y se empiezan a polarizar hacia el fenotipo T helper de clase 2. Y yo les dije que si bien el T helper clase 1 era profundamente proinflamatorio, el T helper de clase 2 es muy antiinflamatorio. Y como estamos en presencia de una respuesta inmune disregulada, cuando los T helper se nos van hacia el lado T helper de clase 2, la capacidad de respuesta inmunológica del paciente cae, queda muy deprimida. Y en ese momento, el paciente síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, CARS, así como Rayo McQueen, si es que están pensando en eso. Sí. Cuchao. Síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Que no nos gusta, ¿por qué? Porque es muy intenso esto. Entonces, eso hace que el paciente quede en estados de inmunosupresión. Y como tenemos un paciente inmunosuprimido, está con más. Si tenemos cuadro infeccioso, ¿qué tenemos?
más toxinas. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de generar un nuevo cuadro de inflamación disregulada, ¿cachai? Y el paciente cae en círculos viciosos. Por lo tanto, es muy, muy complejo esto, ¿ya? ¿Por qué se produce el tema del CARS? La respuesta está aquí, ¿ya? Tiene que ver con la fisiología de la inflamación, ¿ya? Tiene que ver con la fisiología de la inflamación. Siempre se produce de manera primaria una actividad proinflamatoria de magnitud X, que va a ser seguida de manera secundaria por una cierta actividad antiinflamatoria, ¿cierto? De una magnitud parecida. ¿Qué quiere decir eso? Que a más intensa la actividad proinflamatoria inicial, más intensa la actividad inmunosupresora que viene después. Y como el trauma, sepsis, quemadura y otros, pancreatitis también lo podemos poner ahí, se caracterizan porque generan cuadros muy proinflamatorios en el comienzo, ¿cachai? Cuando viene el shift, que dice aquí el cambio, luego esos pacientes quedan muy expuestos a infección y eso genera disfunción multiorgánica tardía en estos pacientes. Entonces, cuando estemos en digestivo, ¿cierto? Les voy a decir yo, en el paciente con pancreatitis aguda severa, ¿por qué se mueren esos pacientes? ¿O cómo se mueren? Depende. Las 2 primeras semanas, lo que más explica muerte en esos pacientes tiene que ver con falla respiratoria. Pero después de las 2 primeras semanas, vienen los cuadros infecciosos. ¿Por qué después de las 2 primeras semanas? Porque ahí estamos aquí, en esta etapa, ¿cierto? En esta profunda inmunosupresión, ¿ya? Y por lo tanto el paciente queda expuesto a todo. Chicos, ¿bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Cuenten, cuenten, cuenten. Como si se entendió. Bien, profe. ¿Se entendió bien? Ya. 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 Aquí nos ponemos a pelear siempre con el doc. Anoten ahí. Sepsis. Otro modelo de disregulación de la respuesta inmunológica. ¿Cierto? Como le llama a la gente que no cacha estas cosas, el envenenamiento a la sangre. ¿Qué es sepsis? Depende de cuál sea el año que ustedes estén ahí revisando las guías de actualización, las definiciones, los criterios de inclusión y todo. ¿Ya? Sepsis para nosotros implica una condición grave que puede amenazar la vida de una persona, ¿cierto? Y que está dado por un fenómeno inflamatorio en extremo potente originado a partir de un cuadro infeccioso. ¿Ya? Tenemos una infección que genera un cuadro inflamatorio, ese cuadro inflamatorio progresó, se volvió muy potente, se generó ciertas manifestaciones sistémicas graves que eventualmente pueden matar a una persona. Entonces, ¿cómo diagnosticamos sepsis? Depende. Miren, hasta el 2016 la historia era así. Hasta el año 2016 se decía, tiene sepsis quien tenga en primer lugar el famoso SIRS. Nosotros ya sabemos qué es el SIRS. Es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Quién tiene SIRS? Se definen 4 criterios. Hay que cumplir 2 de esos para tener SIRS. Anoten ahí, ¿cuáles son esos 4 criterios? Frecuencia cardíaca por sobre los 90 latidos por minuto. 1. 2. Frecuencia respiratoria por sobre los 20 ciclos por minuto. O una PCO2 en la gasometría en sangre arterial menor a 24 milímetros de mercurio. ¿Cómo? ¿Puede decir la frecuencia cardíaca tiene que estar sobre cuánto? ¿La frecuencia Frecuencia cardíaca? cardíaca sobre 90. Y Frecuencia la, respiratoria sobre 20 o una PCO2 menor a 24 milímetros de mercurio. 3. Temperatura. Temperatura por sobre los 38 grados Celsius o por debajo de los 36.
¿Ya? Y recuento de leucocitos en sangre por sobre los 12.000 o por debajo de los 4.000. ¿Estamos? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Cuál era el otro? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, recuento de leucocitos. Quien tenga 2 o más de esos, decimos nosotros que está desarrollando un cuadro de SIRS. Por eso les decía yo que eso uno lo puede pesquisar con sus manitos, con sus ojos, con sus sentidos. ¿Ya? Y luego decían hasta el 2016, si ese SIRS se debe a un cuadro infeccioso documentado o sospechado, estamos en presencia de sepsis. ¿Está claro, no? ¿Puede volverlo a repetir, por favor? Claro. Hasta el 2016, para que hubiese sepsis, debía haber SIRS e infección. SIRS e infección, documentado o sospechada. ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál era el problema? Que a mi querido doctor le llenaban la UCI con pacientes sépticos, ¿cierto? Con diagnóstico clínico, porque cumplían con esto, pero que no estaban graves. Entonces, ¿a quién no le ha dado amigdalitis en esta vez? ¿Les ha dado amigdalitis? A todos nos ha dado amigdalitis. ¿Tuvimos fiebre superior a 38? Posiblemente sí. Si teníamos fiebre, probablemente estábamos medio taquicárdicos, ¿cachai? Por lo que hablamos del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, al tiro, sin haber hecho siquiera un hemograma, podíamos pensar que teníamos SIRS. ¿Sí o no? Y si teníamos amigdalitis, una faringoamigdalitis, y teníamos, ¿cierto?, nuestra amígdala grande, roja, puntito, ¿podíamos decir que teníamos el cuadro infeccioso? Sí, po. O sea, técnicamente hablando, ¿cumplimos alguna vez en nuestra vida con criterios para decir que estábamos sépticos? Sí. Pero, ¿éramos sujetos gravemente enfermos? No. Entonces, ¿cierto? Para optimizar el uso de recursos, desde el 2016 se dijo, mire, ¿sabe qué? Ahora, para que haya sepsis, además de lo que usted me dice, SIRS e infección, debe necesariamente demostrarse daño orgánico en ese individuo. Porque el daño orgánico nos va a decir que efectivamente estamos en presencia de un paciente que está grave. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, lo que manda hoy en día tiene que ver con el daño de órganos en estos pacientes. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué órgano puede fallar en un paciente séptico? Cualquiera. Cualquiera, Cualquiera. Cualquier, Porque- exacto. porque está en Todo sangre el y puede ir para cualquiera. organismo puede fallar. Pero hay algunos que es más fácil pesquisar o que son más relevantes para nuestra funcionalidad global, que son los que yo les puse acá. ¿Sí? En la clínica, ¿qué es más fácil evaluar? Disfunción del sistema cardiovascular. Hipotensión, ¿cierto? Trastornos en la coloración de la piel por la alteración de la microcirculación, lactato, ¿cierto? Cambios ecocardiográficos, ¿cierto? Disfunción de hígado, ¿ya? Aumento de los niveles de bilirrubina, enzimas hepáticas, qué sé yo, falla renal, expresado como liguria, aumento de CREA, ¿sí? Aumento de los niveles de urea en sangre, biomarcadores renales específicos, ¿ya? Desde lo neurológico, ¿ya? Alteración del estado mental, confusión, desorientación también va a ser interpretado como falla. A nivel de respiratorio, hipoxemia, ¿sí? Una PAFI alterada, desde lo hematológico, plaquetas bajas,
el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, la presencia de petequias, esos son los marcadores que en clínica más nos hablan de daño orgánico. ¿Ok? Y aquí, bueno, básicamente hablando de cómo se produce el daño en este paciente séptico. Y aquí esta diapo me la voy a saltar, porque aquí básicamente lo que dice es algo que nosotros ya comentamos, ¿cachai? En estos pacientes, el primer impacto, por así decirlo, de daño, la primera etapa de daño, tiene que ver con los PAMs, con el patógeno que nos está enfermando, ¿cierto? Vía TLR, que ustedes lo saben, que genera inflamación. Pero luego, en la medida que se nos empiezan a inflamar nuestros tejidos que estaban previamente sanos y se empiezan a morir, ellos liberan DAMs y empiezan, ¿cachai? También a generar actividad proinflamatoria. ¿Ya? Entonces, básicamente eso, que es algo que ya habíamos comentado, así que felizmente lo podemos avanzar. ¿Qué es ¿Ya? NET? NET. Ah, buena. Christopher, NET son las trampas extracelulares de neutrófilos. Las trampas extracelulares de neutrófilos. Ocurre que se describió un tipo particular de muerte celular que es de los neutrófilos en el contexto del cuadro infeccioso. Esa muerte celular se llama netosis, ¿cachai? Y que consiste en que la célula muere, se libera la cromatina, se libera el ADN del neutrófilo y ese ADN empieza a organizarse como una malla, como una red, ¿cachai? Y termina formando lo que se le denominó en su momento la trampa. De ahí la T, ¿cachai? Y esa trampa de material genético, ¿cachai? Ayuda a que se vayan uniendo ciertas enzimas, ¿cierto? Y esa misma trampa puede activar receptores específicos del sistema inmunológico porque es TAM, ¿ya? Pero además se puede unir a microorganismos, por lo tanto como que estaría atrapando, ¿cachai? Y estaría facilitando el ataque contra determinados microorganismos. Esos son los NETs, ¿ya? Son súper buenos porque, como te digo, atrapan microorganismos, eh, favorecen la producción de especies reactivas de oxígeno, por lo tanto contribuyen a eliminar patógenos. Pero como son reconocidos como DAMs, también son requete malos porque inducen actividad proinflamatoria. Ya, muchas gracias. Dale, dale. Gracias por las preguntas. Así al menos uno se queda con la sensación de que están, de que están despiertos y que están intentando seguir la clase. Citoquinas son otros mediadores moleculares del proceso inflamatorio, bien importantes, ya tienen algunos efectos locales, ¿cierto? Ya un poquito lo hemos hablado, fíjense aquí nos muestran eh, cómo cuando llegan las citoquinas al endotelio, él responde expresando moléculas de adhesión, las mismas que nosotros ya habíamos comentado. Selectina, SICAM, PECAM, ¿ya? Se produce un aumento de la permeabilidad, eso ustedes lo saben por las clases anteriores, pero el propio endotelio, cuando es estimulado por citoquinas proinflamatorias, él responde, fíjense ustedes, produciendo otras citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Acciones sobre los leucocitos, cosas que ya hemos dicho, efectos protectivos sistémicos, fiebre, aquí pone la fiebre como protectivo, ¿cierto? Citoquinas que ya conocen, las proteínas de fase aguda, ¿ya? La producción de leucocitos por parte de la médula, eso ya lo habíamos dicho. Quiero que veamos acá, el lado derecho. Fíjense cómo eventualmente también las citoquinas pueden ser responsables de efectos patológicos, de daño a nivel sistémico. Disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Desarrollo de trombos, ¿ya? Mucha permeabilidad con este síndrome de debilidad capilar. Insulinoresistencia nos ponen acá, ya así en condiciones así más piolas, más crónicas en el tiempo. Como que estábamos hablando de sepsis, yo pondría ahí aumento del catabolismo muscular, ¿cachai? Con pérdida de masa, con desnutrición, que es más relevante que la insulinoresistencia probablemente en el paciente séptico. Y aquí entonces llegamos a hablar de un concepto que no sé si se los comentaron en alguna asignatura, que son las tormentas de citoquinas. ¿Han escuchado hablar de las tormentas de citoquinas?
Se pusieron bien de moda con esto del COVID. Sí, en biología, primer año. Bacán, ¿cierto? Súper de moda las tormentas de citoquinas, ¿ya? Porque en el fondo lo que nos está diciendo la tormenta de citoquina es que tenemos un nivel de inflamación tan potente y a consecuencia tenemos producción y concentración en sangre tan alta de citoquinas que esas citoquinas ellas median el daño ya a nivel de múltiples órganos. Asociación entre altos niveles circulantes de citoquina y complicaciones severas asociadas a infecciones por COVID, ¿cierto? Puede ser secundaria a sepsis, que interactúa con coagulación y pared vascular. Ojo, se puede producir en varias condiciones, ¿no? Sepsis no es la única condición, pero es un gran modelo de tormenta de citoquina. ¿Ya? Y como ya se lo habían nombrado, entonces podemos dejar más piola esto. ¿Ya? Aquí un poquito de cómo se produce el daño en estas tormentas de citoquina. ¿Cachai? Hay alteración de la hemostasia a nivel vascular, ¿cierto? Eso significa que el paciente desarrolla una complicación que no es una enfermedad en sí, sino que es una complicación, que es lo que nosotros denominamos como coagulación intravascular diseminada. El doc nos va a hablar de eso después. ¿Ya? Eh, Gran activación de células leucocitarias con gran producción de mediadores asociado a debilidad capilar, edema, ¿cierto? Por supuesto que la gran activación de células dentro de los órganos también va a contribuir a la falla de los órganos, ¿ok? Vamos a tener desarrollo de anemia, ¿cierto? Por menos producción, por destrucción de eritrocitos, ¿cierto? Y esa anemia vía menor aporte de oxígeno, no menor aporte de oxígeno, sino que a través de una reducción en la capacidad de transporte de oxígeno, eventualmente podría generar menos entrega de oxígeno al tejido y todo eso entonces genera falla orgánica. ¿Ya? Estos pacientes que hacían tormentas de citoquina, les decía yo, eran los que hacían estas fiebres de 42 hasta 43 grados Celsius, ¿cierto? Y en un par de horas se morían, porque no había cómo controlar esa temperatura. Estamos llegando al final. Doctor Rossi, ¿algo que comentar hasta este punto, por favor? No, Desde su experiencia. no, o sea, lo que pasa es que la tormenta citoquina se puso de moda, como tú bien dices, digamos, con la pandemia, pero obviamente es un término que es muy antiguo, o sea, en el fondo tiene que ver con pacientes graves, con shock séptico, donde en el fondo uno sabe que están todas las citoquinas, porque no solamente las proinflamatorias están aumentadas, está todo aumentado, o sea, están incluso las antiinflamatorias, pero predomina una respuesta, entre comillas, proinflamatoria, pero la verdad es que está todo aumentado, o sea, todos los procesos, y cuesta ver cuál es la clave, porque uno diría, bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cómo comienza todo para tratar de darle un tratamiento? Y lamentablemente no se ha llegado a determinar cuál es el punto central, o sea, cuál es el puntapié inicial, por decirlo, cuando comienza esta tormenta. Ahora es un término, en el fondo, muy de moda y muy popular, pero la verdad es para explicar esta gran cantidad de citoquinas dando vueltas y que obviamente cuesta regularle y cuesta saber cómo se llega a ese estado. Se sabe que los pacientes están graves, etcétera, pero no se sabe el paso crucial para que se produzca. Entonces, eso dificulta todo y hace que los tratamientos que se intentan son más bien sintomáticos, más que tratamiento etiológico en términos prácticos. Eso. Lo Cierto. mismo que tú dijiste, yo sé que tú lo dijiste, pero en otras palabras. Eso. Gracias, Doc. Ya. Eh, ¿Cómo logramos que resuelva, cierto, que baje la respuesta inflamatoria aguda? Tiene que ver con menor atracción de células inflamatorias. ¿Por qué hay menor atracción de células inflamatorias? Bueno, porque lo que les decía yo, la fisiología, porque en un momento aumentan los mediadores pro, pero luego en los días van aumentando los mediadores antiinflamatorios. Por lo tanto, vamos atrayendo menos células inflamatorias. ¿Ya? Las células inflamatorias que están en el lugar de los hechos, como dicen los periodistas, van muriendo. Van muriendo o porque son células que han ido envejeciendo o porque vamos induciendo apoptosis también de esas células.
Fíjense aquí cómo una citoquina que es proinflamatoria puede también eventualmente, vía inducir apoptosis de estas células, tener algún efecto antiinflamatorio también, ¿ya? Ahí va a depender de cuál sea el contexto, ¿ya? Las últimas células que se van del lugar, ¿cierto? Si es que fuimos eficientes, insisto, retirando detritus o eliminando el injuriante, van a ser los macrófagos, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque el macrófago se queda fagocitando restos celulares de las células que van haciendo apoptosis, ¿cierto? Para evitar que haya más inflamación. Y una sola diapo para hablar de lo que es inflamación crónica, ¿ya? A diferencia, todo lo que hablamos hasta ahora entonces era básicamente inflamación aguda, ¿ya? Inflamación crónica se autoperpetúa en el tiempo, puede durar semanas, meses, años, ¿ya? ¿Cómo se produce? Fisiopato. ¿Cómo se produce la inflamación crónica? Tenemos dos posibilidades. Uno, o no fuimos capaces de eliminar a un injuriante y cronificamos en torno a él, y dos, episodio tras episodio de inflamación aguda en un mismo lugar, ¿ya? Muchas inflamaciones agudas en un mismo lugar terminan generando inflamación crónica. Entonces, incapacidad para eliminar a un agente injuriante. Esto puede tener que ver con el propio injuriante, ¿cierto? O con que el sistema inmunológico no tiene las herramientas para eliminarlo. Ejemplos de esto: talco, ¿cierto? Sílice, asbesto, materiales quirúrgicos que se ocupan, ¿cierto? En pabellón, ¿ya? Podrían ser algunas bacterias también, hongos, ¿cierto? Algunos virus que tienen capacidad de inducir ellos directamente inflamación crónica, ¿ya? Tuberculosis, treponimosis, sífilis, actinomicosis, qué sé yo, ¿ya? Lo otro, que es muy común también, episodios múltiples en el mismo sitio, ¿ya? Cada vez que un paciente asmático hace una crisis asmática, su vía aérea se inflama. De tanto inflamarse, termina ese sujeto con inflamación crónica y con remodelación y fibrosis de la vía aérea. ¿Ya? Habíamos dicho, cada vez que una persona fuma, ¿sí? El humo del cigarrillo daña proteínas de la vía aérea y ¿cierto? Aparecen estos DAMs y tenemos los PRR y todo lo que ya sabemos. Y vamos a tener una inflamación local ahí aguda, ¿ya? Que no sería problema si la persona no vuelve a fumar, pero como el fumador está constantemente entregándole el estímulo a su vía, ¿cachai? Está constantemente también inflamando y por lo tanto en el tiempo termina cronificando, ¿ya? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿cachai? Y el hígado, ¿ya? Consumo de alcohol no tiene ni siquiera que ser masivo, ¿ya? Un consumo moderado de alcohol ya se sabe que puede producir hepatitis, histopatológicamente hablando, ¿ya? No con manifestaciones clínicas, pero está, ¿cachai? Entonces, en aquel sujeto que bebe, ¿ya? Asiduamente, durante mucho tiempo, termina con un hígado con inflamación crónica también, ¿ya? También hay un exudado propio en la inflamación crónica, pero es un exudado distinto del de la inflamación aguda. Tiene menos líquido y el tipo de célula también es diferente. Lo que más hay en la inflamación crónica son células del tipo macrófago y linfocito, ¿ya? Junto con desarrollo de fibroblastos, porque hay fibrosis asociada a inflamación crónica, y tejido vascular, ¿cierto? Neoformación de vasos, porque necesitamos soportar la actividad de ese tejido inflamatorio que se sostiene en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos formación de vasos sanguíneos ahí para aportarle nutrientes a ese exudado a través del tiempo. Y eso, chicos, eso era lo que les quería comentar en esta sesión. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo quedé con una duda respecto a lo último, o sea que en una zona que está, digámosle, crónicamente inflamada, ¿existe angiogénesis en la zona? Sí, señor. Oh, Sí, impresionante. sí, sí, sí. Eso es parte de las cosas que ocurren ahora. Respondiendo a tu pregunta, sí, quizás lo más relevante de la inflamación crónica, y hay una clase para eso, que es la que viene la próxima semana, el próximo viernes,
es que hay reemplazo de parénquima por cicatriz de manera difusa, ¿cachai? Entonces se produce fibrosis. ¿Ya? Por eso no lo puse acá y por eso tenemos una clase específica para hablar de cómo se produce la fibrosis. Pero sí, hay una angiogénesis y eso tiene que ver con que tenéis que estar soportando a todas esas células que están trabajando ahí a través del tiempo. ¿Mm? Como lo que Claro. explicó que pasaba en el corazón, ¿o no? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Es como lo que explicó que a veces pasaba en el corazón, cuando se dañaba y empezaba como esa parte a reemplazarse por fibras. Claro, claro, ahí vamos a hablar un poquitito de eso, ¿cierto? O sea, ahora, eh, podemos tener fibrosis o podemos tener desarrollo de cicatriz en un órgano que se puede regenerar, como lo que puede ocurrir, no sé, a nivel del pulmón, o a nivel de la piel, o a nivel de hígado, ¿ya? Y podemos tener desarrollo de cicatriz en órganos que son, entre comillas, incapaces de regenerarse, que es lo que uno esperaría en el corazón, ¿cachai? O sea, si una persona se infarta, si una persona tiene una miocarditis viral, es esperable que donde hubo daño se desarrolle cicatriz, porque, ¿cierto? No tenemos muy asociados los cardiomiocitos con actividad mitótica, ¿ya? Entonces es esperable que ahí ocurra. Pero en órganos donde sí hay capacidad mitótica potencial, el daño no necesariamente se va a traducir en la aparición de cicatriz. Lo que ocurre en el corazón es que en el caso de el daño miocárdico, lo que hablábamos ahí cuando hablamos de respuesta cerebral a la injuria, ¿cachai? Empiezan a proliferar a través del tiempo macrófagos y fibroblastos y entonces te encuentras con un corazón que está crónicamente inflamado, no a una gran magnitud, es una magnitud al contrario, es bajito, pero el fenómeno inflamatorio está y ese fenómeno inflamatorio, ¿cachai? Con macrófagos que están produciendo sus mediadores y con fibroblastos que están produciendo cicatriz, en el tiempo genera cambios morfológicos y funcionales característicos. Ya, comprendo, comprendo. ¿Mm? Así es que eso. Eso pues chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Eso en los episodios múltiples de inflamación también puede ser por producto de alergias y todo eso, ¿no? ¿Aló cómo? Eso que dicen los productos múltiples de la inflamación también puede ocurrir por alergias. ¿Cuáles productos múltiples de inflamación? Episodio múltiple de Ah, inflamación en el episodios mismo múltiples de sitio. inflamación, Sí, claro, perdón. claro, efectivamente, y ahí probablemente en el capítulo de respiratorio vamos a hablar, cuando el doctor nos hable del asma de fenotipo alérgico, efectivamente cuando hay alergia hay una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Porque la alergia eh, implica la presencia de hipersensibilidad y de respuestas que causan más daño que protección, ¿cachai? Entonces, efectivamente, frente a episodios múltiples de inflamación independiente del origen, por ejemplo, una inflamación alérgica, también podríamos empezar a cronificar. ¿Cuánta gente no conoce uno que tiene rinitis crónica por procesos alérgicos? ¿Cachai? Ya comprendo. Y eso cuando ya pasa eso, ya es imposible que después se regenere a como estaba antes. O sí puede pasar, así en algún caso. Esa es una buenísima pregunta. En teoría puede ocurrir. ¿Cachai? Los trabajos en laboratorio dicen que puede ocurrir, pero en la práctica clínica no. En la práctica clínica, aquel órgano que está crónicamente dañado, ¿cachai? ¿Qué es lo que se puede hacer? Intentar a través de maniobras farmacológicas y no farmacológicas, cambios en los hábitos, estilos de vida, etcétera, 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 es evitar la progresión del daño, ¿cachai? Pero si bien trabajos de laboratorio han indicado que podríamos revertir la remodelación del tejido, en la práctica clínica eso no se ha logrado. Ya comprendo que quizás es porque hay mucho más aspectos, es decir, aspectos afectando al órgano más que solamente lo que uno dice, ah, ya fue la inflamación nomás. Hay más que lo está rodeando. Puede ser por eso quizás. Claro, claro, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que además, como te digo, la inflamación crónica por lo general, o sea, no por lo general, la inflamación crónica, por definición, va de la mano con un fenómeno de tipo fibrótico, ¿cachai? Entonces, tú tienes pérdida de funcionalidad en el tejido no solamente porque está lleno de células inflamatorias, o sea, porque hay alguna cantidad de células inflamatorias, sino que porque además ese tejido ha perdido parénquima y ese parénquima ha sido reemplazado por cicatriz, que por definición no es funcional. ¿Cachai? Eh, por lo tanto, tienes
una doble explicación para que haya pérdida de funcionalidad en el tejido afectado por inflamación crónica. Cuidado. Ya, muchas gracias, sí se comprende. Súper. Eso. Doc, ¿alguna última cosa que comentar No, antes de cerrar el boliche? voy a apagar la grabación nomás, pero no,